Tu mujer puede volver a casa oliendo a champú, con la ropa impecable y el cabello perfectamente en su lugar, y aún así, traer la presencia de otro hombre en su piel. Porque lo que contamina, lo que realmente deja una huella, no es la evidencia física obvia. Es la energía que arrastra consigo, esa que tú sientes en lo más profundo de tu ser, pero que no sabes explicar. Es esa sensación sutil que te hace dudar, que te inquieta, y que, en tu confusión, te lleva a callar. Una mujer infiel rara vez confiesa, se camufla. No regresa como una culpable arrepentida, sino como una actriz consumada. Te acaricia, te sonríe, te habla con una dulzura casi impostada, mientras en su mente, la resonancia de otro nombre, de otra experiencia, sigue viva. Hoy, desde Psicología Consciente, vamos a desvelar esos 5 hábitos oscuros que una mujer arrastra consigo cuando ha estado con otro y regresa a tu cama como si nada hubiera pasado. Y si piensas que el más peligroso es el primero, te insto a que te quedes hasta el final, porque el último es el más insidioso. Ese que muchos hombres confunden con una renovada expresión de amor, cuando en realidad es la culpa disfrazada de ternura, una manipulación emocional sutil. No estamos aquí para consolarte, sino para revelarte verdades incómodas, lo que nadie se atreve a decirte. Cómo se mueve una mujer que ya te ha traicionado, pero que aún desea seguir utilizando la seguridad y el techo que tú le ofreces. Quédate con nosotros hasta el último minuto, porque después de este análisis, o abres los ojos a la realidad, o permites que sigan cerrándolos con besos que ya no te pertenecen. Tu mujer llega a casa, sí, pero no vuelve a ti. Está físicamente presente. Cruza la puerta, te saluda con la rutina de siempre, deja las llaves en el mismo perchero. Sin embargo, hay algo que no encaja. Una disonancia en su energía, en su manera de moverse, en la profundidad de su respiración. Y tú, en lugar de confiar en esa intuición masculina, esa brújula interna que una y otra vez te ha salvado de peligros reales en la vida, te autoconvences de que estás siendo paranoico. No, no estás paranoico. Lo que experimentas es el primer punto crucial que analizaremos en este video. Asterisco: cambios en su energía corporal. Una mujer que acaba de entregarse a otro hombre no necesita articular una sola palabra para delatarse. Su cuerpo, en su sabiduría inconsciente, lo grita todo. Observa el ritmo con el que camina, la forma en que evita tu mirada, la tensión sutil, pero constante, en sus hombros, como si llevara una mochila invisible cargada de culpa que se niega a soltar. Y tú, lo percibes. Lo sientes en la cama, cuando se acuesta a tu lado sin buscar tu contacto. Lo sientes en el abrazo que antes era un refugio de descanso y ahora se siente como un mero trámite. Su cuerpo está allí, sí, pero su alma, su esencia, viene de otro espacio, de otra habitación. Lo que su boca no te dice, su piel lo proclama en silencio. Permíteme que te invite a visualizarlo de esta manera. Tu mujer es como un vaso de agua. Tú la conoces. Sabes cuando el agua está fresca, cuando está turbia, cuando rebosa de vida. Pero un día llega, y ese vaso, aunque en apariencia idéntico, tiene algo en el fondo, algo denso, una especie de sedimento que no estaba allí ayer. No es que esté rara, es que está habitada. Habitada por pensamientos, por imágenes, por sensaciones que no llevan tu nombre. Y ese tipo de energía, mi amigo, no se esconde. Se transmite, se filtra, se introduce en el hogar y lo enfría, por mucho que ella finja que todo sigue igual. La psicología femenina no se rige por la lógica fría, se rige por el instinto, por la emoción. Cuando una mujer regresa de haberse entregado a otro, su inconsciente, su sistema nervioso, no sabe disimular. No está agitado por el estrés cotidiano, no. Está saturado por un placer reciente, por un estímulo ajeno, por una experiencia que no fue contigo, pero que aún la habita, que reverbera en cada fibra de su ser. Y ahí es donde tú, como hombre, tienes que estar más despierto que nunca. Porque si no aprendes a leer esas señales, te la creerás. Si no la confrontas con claridad, con la verdad que tus sentidos te gritan, terminarás abrazando a una sombra, convencido de que es amor. No ignores esa punzada, esa sensación visceral que se activa cuando ella cruza la puerta y algo en ti se revuelve. No la anules con excusas, no te apagues para no ver. Porque ese cambio de energía, ese cuerpo que antes te buscaba y ahora se escurre entre tus dedos, es la primera señal inequívoca de que ya no estás solo en esta historia. Hay otro, invisible pero presente, metido en el aire de tu casa, sin haberlo invitado. Y si no despiertas ahora,
La cruda realidad es que seguirás durmiendo con una mujer que ya no es tuya, que solo sigue utilizando tu cama como un lugar de conveniencia. Si el cuerpo de una mujer que ha estado con otro ya no vibra igual, su silencio tampoco lo hará. Porque el deseo no se evapora solo de la piel, se lleva consigo también la voz, la espontaneidad, la conexión verbal. Lo que antes era una conversación fluida y compartida, ahora se convierte en pausas incómodas. Lo que antes era una pregunta espontánea, un interés genuino por tu día, ahora es una mirada esquiva, un gesto de evasión. Y tú, que ya vienes sintiendo esa energía turbia, lo siguiente que vas a enfrentar es un vacío aún más peligroso. Hemos llegado al segundo punto clave de este análisis, silencios inusuales y pausas emocionales. Una mujer que oculta una infidelidad no lo hace a gritos, lo hace con pausas, con frases que ya no terminan, con temas que antes compartía contigo abiertamente y ahora guarda como si fueran secretos de estado. Ya no te cuenta con detalle cómo fue su día, ya no te habla de sus sueños o sus preocupaciones más íntimas. Cuando tú preguntas, las respuestas son monosílabos vacíos. Todo bien, nada raro, estoy cansada. Pero no es cansancio, es evasión. Es un miedo latente a decir algo que no estaba ensayado, a cometer un error que la delate. Porque la mujer que ha sido infiel, ya sea emocional o físicamente, teme lo mismo que un mentiroso atrapado en su propia red, equivocarse en los detalles, romper la coherencia de su fachada. Desde la psicología práctica, esto es un claro ejemplo de disonancia cognitiva. Ella sabe que está actuando en contradicción con la imagen de lealtad que proyecta, y como no puede resolver esa tensión interna con la verdad, la resuelve con silencio. Pero no es un silencio de paz, no, es un silencio espeso, cargado de precauciones, una muralla invisible que te excluye. Y tú, si no tienes la fuerza emocional para soportar ese vacío sin llenarlo de excusas, vas a justificar lo injustificable. Vas a convencerte de que está estresada, ocupada, o que tú eres el problema. Permítenos en psicología consciente decirte que este silencio, lejos de ser pasivo, es a menudo una agresión pasiva, una herramienta de distorsión cognitiva. Se convierte en un catalizador para tu ansiedad, una invitación tácita a llenar ese vacío con tus propias inseguridades y preguntas. No se trata de la ausencia de sonido, sino de la ausencia de una comunicación fluida y auténtica, un distanciamiento emocional. Es el silencio que se interpone entre las preguntas cotidianas, el que precede a una respuesta vaga, el que se instala donde antes había una conexión espontánea. No es la falta de cosas que decir, sino la decisión consciente o subconsciente de no decir ciertas cosas. Para visualizarlo, imagina un delicado acto de malabarismo con esferas de cristal. De repente, una de las esferas, la más brillante y frágil, es retirada discretamente del juego. El malabarista continúa, pero hay un hueco en la secuencia, una ausencia que se siente, una tensión que delata el esfuerzo por mantener la ilusión de un juego completo. Ese silencio inusual es la esfera de cristal retirada. La conversación continúa, pero falta un componente vital. Esto nos invita a mirar más allá de lo evidente y a interrogarnos profundamente. ¿En qué momentos específicos, que antes eran ricos en diálogo o confidencia, has notado ahora un vacío inusitado, una renuencia a compartir o un cambio brusco de tema por parte de ella? Podría ser que este silencio no sea una señal de que no hay nada que decir, sino de que hay demasiado que ocultar, una sobrecarga de información que se protege mediante la negación de la palabra. Cuando ella elige el silencio, sientes que te otorga un espacio de reflexión o, por el contrario, te genera una sensación de distancia, de opacidad, como si se erigiera una barrera invisible entre ustedes. Reflexiona sobre qué preguntas específicas, sobre su día o sus actividades, parecen invocar este silencio o una respuesta evasiva, marcando una clara diferencia con la forma en que antes se desenvolvían esas conversaciones. Tu intuición te está hablando, no la silencies. Pasemos al tercer hábito oscuro, la evasión del contacto físico y la intimidad sexual. Este es quizás uno de los hábitos más dolorosos y directos en sus implicaciones, pero también uno de los más matizados psicológicamente. La intimidad física, que abarca desde los gestos cotidianos de cariño hasta la relación sexual, es un pilar fundamental en una relación de pareja sana. Sin embargo, cuando la infidelidad ha tenido lugar, esta dimensión sufre una alteración profunda. La evasión no es solo la negación del sexo, es una retracción de todas las formas de conexión física no verbal que cimentan una relación, el abrazo espontáneo, el roce casual, la mano entrelazada,
el beso de bienvenida que carece de la chispa de antaño. Esta retracción es una manifestación de la barrera emocional interna que la mujer ha erigido. Su cuerpo, de manera instintiva, se resiste a la intimidad con su pareja porque esa intimidad confrontaría la realidad de su deslealtad, amplificando su culpa o el conflicto interno. La revelación que golpea con mayor fuerza aquí es que la evasión no siempre se presenta como un rechazo abierto y confrontativo, lo cual sería más fácil de identificar. A menudo, es una sustitución sutil de la calidad por la cantidad, o de la autenticidad por la obligación. Puede que siga habiendo contacto físico, pero carece de la espontaneidad, la calidez, la profundidad emocional. El beso se vuelve formal, el abrazo mecánico, el sexo un deber más que un acto de unión. Es el cuerpo actuando como un barómetro de la verdad emocional, indicando que, aunque la forma se mantenga, el contenido, la esencia de la conexión, ha sido drenado. El cuerpo infiel se convierte en un territorio de contención, donde la piel, antes un vehículo de unión, se vuelve una frontera, un recordatorio constante de las fronteras cruzadas con otro. Consideren ahora la analogía de un puente que une dos orillas. Antes, era un puente sólido, bien mantenido, por el que las personas transitaban libremente, sintiendo la firmeza bajo sus pies. Pero en silencio, bajo el agua, los pilares del puente han comenzado a corroerse, o algunas vigas han sido reemplazadas por materiales de menor calidad. La estructura superficial sigue en pie, y a primera vista, parece el mismo puente. Sin embargo, al cruzarlo, el paso ya no es tan seguro. Hay una vibración inusual, un crujido aquí y allá, una sensación de inestabilidad subyacente que te hace dudar, te hace tensar los músculos, te hace cuestionar su integridad. La intimidad física es ese puente. Aunque la estructura exterior se mantenga, los pilares de confianza y conexión emocional se han debilitado o comprometido. El tránsito por él ya no es un acto de abandono y seguridad, sino de cautela y desconfianza. Y esto nos lleva a profundas indagaciones. ¿Has notado cómo la calidad de su contacto físico ha cambiado? No solo la frecuencia, sino la intención, la pasión, la profundidad del abrazo o del beso, volviéndose más ceremonial o incluso ausente en momentos donde antes florecía la espontaneidad. Sientes que, al intentar acercarte físicamente, encuentras una resistencia sutil, una barrera invisible que se interpone, como si su cuerpo estuviera presente pero su espíritu estuviera en retirada. ¿Has observado una disminución en los gestos de afecto no sexuales, tomarse de la mano, caricias casuales, dormir abrazados, que antes eran parte integral de su conexión, reemplazados quizás por una cortesía distante o por una focalización en el sexo como un deber y no como un deseo compartido? Al final, tu cuerpo, tu instinto, te está enviando señales de que la conexión emocional profunda, la que se expresa a través del contacto físico más allá del coito, se ha fragmentado, dejándote una sensación de vacío o de anhelo insatisfecho. Esta evasión, mi amigo, trasciende la mera incomodidad y se revela como un desencuentro espiritual, una reafirmación de fronteras impuestas que buscan proteger a la mujer de la confrontación interna y externa que el contacto físico contigo podría provocar. Es una negación de la conexión espiritual que fundamenta la intimidad, una señal de que el vínculo más profundo ha sido severamente dañado. El cuarto hábito oscuro es la proyección de culpa y las actitudes defensivas exageradas. Este es un mecanismo de defensa psicológico poderoso y dañino, donde la persona infiel, incapaz de afrontar su propia culpa y responsabilidad, inconscientemente o a veces conscientemente, atribuye sus propios fallos y defectos morales a su pareja. No es una acusación directa de infidelidad, sino un bombardeo sutil y constante de críticas, quejas y reproches que la pareja le hace sentir de alguna manera inadecuada, culpable o responsable de la situación general de la relación. La infiel necesita un chivo expiatorio para aliviar la carga de su propia conciencia, y la pareja se convierte en el blanco perfecto. La revelación que más desconcierta es que esta proyección a menudo toma la forma de acusaciones que, irónicamente, reflejan los propios miedos y comportamientos de la infiel. Por ejemplo, una mujer infiel puede empezar a acusar a su pareja de ser distante, de no dedicarle suficiente atención, o incluso de ser ella misma infiel, cuando en realidad son sus propias acciones las que están creando esa distancia o esa deslealtad. Es una táctica de distracción psicológica, una cortina de humo emocional diseñada para desviar la atención de su propia conducta al mantener a su pareja a la defensiva. La mente, en su afán por protegerse del dolor y la autocondena, crea una narrativa donde la víctima se convierte en el victimario,
justificando así sus propias transgresiones. Es la psicología del ladrón que grita al ladrón, con una sofisticación destructiva. Para comprender esta dinámica, imaginen un hábil prestidigitador en un escenario, distrayendo a la audiencia con un truco de cartas en una mano, mientras con la otra, bajo la mesa, realiza la verdadera manipulación. Las acusaciones y críticas son el truco de cartas en la mano visible, capturan toda su atención, los obligan a defenderse, a justificar, a enfocarse en sus propias supuestas deficiencias. Mientras tanto, en la sombra, la infiel está manejando su propia culpa y sus propios secretos, liberándose de la carga al trasladarla a su pareja. La energía de la relación se consume en la defensa contra acusaciones que son, en esencia, una proyección de la sombra psicológica de la propia infiel. Usted se encuentra luchando contra fantasmas que no son suyos, sino el reflejo distorsionado de la verdad de ella. Esto nos lleva a interrogantes profundos. ¿Se encuentra usted constantemente a la defensiva, sintiendo que nunca es suficiente o que siempre está haciendo algo mal, sin una razón clara o proporcional para esas acusaciones? La sensación de nunca ser suficiente es una firma clave de la proyección de culpa. ¿Ha notado que las críticas o reproches de ella parecen resonar con comportamientos o emociones que usted no se atribuye, pero que, paradójicamente, podrían describir mejor su propia conducta o estado interno? Siente que su energía emocional se agota en la necesidad de justificar sus acciones o de defender su carácter frente a acusaciones que le parecen injustas o desproporcionadas, desviando su atención de lo que realmente sucede en la relación. Y, fundamentalmente, podría ser que la ira o la frustración que ella expresa hacia usted sea, en realidad, una manifestación desplazada de su propia rabia o decepción consigo misma por sus acciones, una forma de externalizar un conflicto interno insoportable. La proyección de culpa, mi amigo, trasciende el simple mecanismo de defensa. Se convierte en una estrategia de inversión de roles y desestabilización emocional, un verdadero gaslighting relacional donde su realidad es sistemáticamente socavada. Finalmente, hablemos de la asterisco bondad repentina o afectación excesiva. Este hábito, paradójicamente, es a menudo tan revelador como los más obvios signos de tensión, y es el más engañoso de todos. No hablamos de una bondad genuina que fluye de un corazón sincero, sino de una amabilidad programada, una súbita oleada de atenciones o regalos que parecen desproporcionados o fuera de contexto. Psicológicamente, esta conducta sirve a múltiples propósitos. Es un intento de compensación, una manera de aliviar la culpa y la ansiedad que la infidelidad genera, comprando la paz interna o la indulgencia de la pareja. También puede ser una forma de desviar la sospecha, creando una imagen de esposa perfecta para contrarrestar cualquier intuición que el hombre pueda tener. Es una estrategia de enmascaramiento, una inversión en la apariencia de armonía para ocultar la disonancia subyacente. La percepción más aguda y sorprendente es que esta amabilidad no es un signo de reconciliación o de un renovado amor, sino a menudo un síntoma de la distancia emocional que se ha creado. La persona infiel, al sentirse desconectada de su pareja a un nivel íntimo, busca llenar ese vacío con gestos externos que simulan afecto sin requerir una verdadera inversión emocional. Es una forma de pago por su conciencia, una transacción superficial donde los actos de bondad reemplazan la conexión genuina. Esta amabilidad, lejos de fortalecer el vínculo, puede generar una sensación de extrañeza o de superficialidad, como si el lenguaje del amor se hubiera convertido en un dialecto extranjero, pronunciado con la dicción correcta pero sin la entonación del corazón. Es una bondad fría, una representación más que una expresión. Para ilustrar esto, consideremos la imagen de un experto falsificador de arte. Este falsificador puede recrear una obra maestra con una habilidad asombrosa, replicando cada pincelada, cada color, cada textura. A primera vista, la falsificación es indistinguible del original. Sin embargo, para el ojo del verdadero conocedor o para aquel que tiene una conexión emocional con la obra original, hay algo que falta. Una cierta alma, una esencia que no se puede replicar. La amabilidad repentina y excesiva es esa obra de arte falsificada. Se presentan los gestos correctos, regalos, atenciones, palabras amables. La forma es perfecta, pero la esencia emocional, la autenticidad, la motivación subyacente, está ausente. Es una réplica de bondad, diseñada para engañar a la percepción, pero que no nutre el alma de la misma manera que el original. Esto nos invita a una introspección crucial. ¿Has notado un cambio abrupto en la intensidad o el tipo de atenciones que ella te brinda,
que parecen surgir de la nada y se sienten desproporcionadas en relación con el curso habitual de tu relación. La clave es el abrupto y el desproporcionado. Al recibir estas muestras de afecto excesivas, sientes una genuina calidez y conexión, o una sutil incomodidad, como si estuvieras recibiendo una compensación o un intento de comprar algo, más que una expresión de amor espontáneo. Podría ser que esta oleada de amabilidad sea una táctica subconsciente o consciente para desviar tu atención de otros aspectos de su comportamiento, creando una fachada de normalidad y felicidad que en realidad enmascara un secreto. Y, de manera más profunda, sientes que esta bondad no está reparando un daño existente, sino que, por el contrario, te hace sentir que hay un daño aún mayor que se está intentando cubrir, profundizando tu sensación de desconfianza en lugar de aliviarla. Esta bondad repentina, mi amigo, no es un signo de remordimiento, es un camuflaje psicológico, una herramienta de redomesticación, una inversión por el silencio y la ceguera que ella necesita de ti. Ahora, imaginemos a Carlos, un hombre de 50 años, profesional y con una vida aparentemente estable. Él comenzó a sentir un algo en su hogar. Su esposa, María, una mujer que siempre había sido vibrante y comunicativa, empezó a cambiar. Al principio, era sutil. Entraba a casa con un ritmo de paso diferente, más ligero o, a veces, inexplicablemente pesado, y su mirada evitaba la suya. Si antes le contaba el detalle de su día, ahora sus respuestas eran breves. Bien, nada nuevo. Los silencios se volvieron largos, densos, llenos de lo no dicho, y Carlos se encontraba llenándolos con sus propias ansiedades. Cuando intentaba un abrazo espontáneo, María se mostraba tensa, o se excusaba con un cansancio repentino. La intimidad física se redujo drásticamente, y cuando ocurría, era mecánica, sin la pasión ni la conexión de antaño. Lo más desconcertante para Carlos fue cuando María empezó a quejarse de su falta de atención, de su distancia, cuando él sentía que era precisamente lo opuesto. Ella proyectaba su propia culpa, haciéndolo sentir inadecuado, dudando de su propia percepción. Y luego, venía la bondad. Un regalo inesperado, una cena elaborada sin motivo, una ráfaga de afecto que no encajaba con el distanciamiento previo. Carlos, anhelante de la conexión perdida, al principio se aferró a estos gestos, queriendo creer que todo se arreglaría. Pero su intuición, ese sexto sentido, le gritaba que algo no estaba bien, que esa bondad era un disfraz. Finalmente, con el corazón destrozado, Carlos entendió, su mujer no era la misma. Los 5 hábitos oscuros se habían entrelazado para crear una matriz de engaño que lo estaba consumiendo. Su caso es el de muchos hombres que, por amor o por miedo, ignoran las señales sutiles hasta que el daño es irreparable. Entonces, ¿cómo enfrentar estos hábitos oscuros, esta compleja red de manipulaciones psicológicas? Desde Psicología Consciente, te ofrecemos un camino de empoderamiento, no de victimización. 1. Asterisco confía en tu intuición asterisco asterisco esa sensación de que algo no anda bien es real. Tu subconsciente está procesando señales que tu mente consciente aún no articula. Valídala. 2. Asterisco observa sin juzgar, pero con agudeza asterisco asterisco presta atención a los patrones, no a eventos aislados. Hay cambios consistentes en su energía corporal, en sus silencios, en la calidad de su contacto o en sus patrones de crítica y amabilidad. 3. Asterisco no justifiques lo injustificable asterisco asterisco detén el ciclo de excusas. Si sientes un vacío, no lo llenes con fantasías o autoculpabilización. Reconoce la realidad que se te presenta. 4. Asterisco reafirma tu dignidad y establece límites asterisco asterisco la claridad es tu arma más potente. Confronta con preguntas directas, pero desde un lugar de autorrespeto, no de acusación desesperada. Siento que hay una distancia entre nosotros. ¿Qué está pasando? 5. Asterisco prioriza tu bienestar emocional asterisco asterisco la verdad puede doler, pero la incertidumbre y la manipulación destruyen. No te sacrifiques en el altar de una relación que ya no es auténtica. Busca apoyo profesional si lo necesitas. Recuerda, no estás buscando pruebas para una condena, sino claridad para tu propia vida. Estos hábitos oscuros son, en última instancia, una llamada a despertar. Entender estas dinámicas no es un acto de desconfianza, sino de autoprotección y lucidez. La dignidad del hombre requiere que estas verdades, por dolorosas que sean comprendidas y enfrentadas con una base sólida de conocimiento psicológico. Si este análisis ha resonado contigo,
Si ha encendido una chispa de reconocimiento en tu intuición, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video para que más hombres como tú puedan abrir los ojos. Suscríbete a Psicología Consciente para seguir recibiendo análisis profundos y empoderadores sobre las complejidades de la mente humana y las relaciones. Y, por supuesto, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿cuál de estos hábitos oscuros te ha impactado más, o cuál reconoces en tu propia experiencia o en la de alguien cercano? Tu experiencia es invaluable y tu voz es importante para nosotros. La próxima vez, profundizaremos en las 3 trampas emocionales que usan las mujeres infieles para atarte a su mentira. Prepárate para más verdades que transformarán tu perspectiva. Hasta entonces, sé consciente, sé fuerte,